Bienvenidos a su clase de Administración Financiera 2. En esta oportunidad vamos a trabajar la unidad número 2 que contiene la administración del capital de trabajo. Este tema es muy extenso, por lo cual se va a partir en dos. Y en este momento iniciamos la primera parte. El contenido de esta unidad comprende, primero, la política de capital de trabajo, el financiamiento a corto plazo y la administración de inventarios. Más adelante, en la siguiente parte, vamos a tocar el resto del material, que es la administración del crédito, la administración del efectivo y la administración de los valores negociables. Empezaremos definiendo capital de trabajo. Y el capital de trabajo es la inversión de una empresa en activos de corto plazo, o sea, lo que tenemos en efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e inventarios. Esto es simplemente una recapitulación. Ok, ahora definiremos el capital de trabajo neto. ¿Y qué es este? Pues son todos los activos circulantes menos los pasivos circulantes o corrientes. ¿Cuáles son los pasivos circulantes o corrientes o de corto plazo? Para que recordemos, pues préstamos bancarios, papel comercial, impuestos y salarios acumulados, entre otros. En otras palabras, el capital de trabajo neto es lo que me deja operar mi negocio. Es todo lo que tengo a corto plazo para poder ir a pagar todo lo que debo en corto plazo. Entonces, así como dijimos que el capital de trabajo neto es la diferencia entre el activo y el pasivo corriente, ¿qué es en general mi capital de trabajo? Pues son todos esos fondos que me ayudan a que mi negocio subsista. O sea, si ya agarré todo mi capital que tengo de corto plazo para ir a pagar todas las obligaciones que tengo este año, lo que me sobra, ¿qué es? Pues es lo que me hace manejar mi negocio, poderlo operar. Entonces, ¿qué es la administración del capital de trabajo? Pues bueno, implica todos los aspectos de la administración de los activos y pasivos corrientes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo voy a manejar las cuentas por cobrar? ¿Cómo voy a manejar los inventarios? ¿Cómo voy a manejar el efectivo? ¿Cómo voy a manejar las cuentas por pagar? Porque eso es lo que me da al final de cuentas el capital de trabajo. La administración del capital de trabajo determina la posición de liquidez de la empresa, por supuesto, porque si yo no tengo efectivo y dinero para ir a pagar mis operaciones, pues por muchas utilidades que pueda tener en mi negocio o que así lo muestren mis estados financieros, si yo no tengo ese efectivo o ese cash, estoy muerta. Entonces, ya vimos que es necesaria esa liquidez para la sobrevivencia del negocio, por lo tanto, es por eso que es tan importante saber manejar el capital de trabajo y saber administrar todos esos aspectos, pues, de los activos y pasivos corrientes. Como ya les mencioné, la administración del capital de trabajo es básico para la sobrevivencia de un negocio. ¿Y a qué me refiero? Pues pareciera que la mayoría del tiempo de nosotros los financieros a eso nos dedicamos. Y fíjense, si se dan cuenta lo que hemos aprendido en el trimestre anterior de las herramientas, de razones, de indicadores, ¿cuántas veces como financieros hacemos eso en el mes? Pues tal vez una vez al mes cuando sacamos estados de resultados. Nos tardaremos 2, 3 días, 4, pongámosle. Pero ¿y el resto del mes? Van a decir, ¿qué hacemos los financieros? Yo siempre les digo, molestar a todas las demás áreas, pero no es cierto. Ustedes saben que lo que realmente hacemos los financieros es precisamente esto, manejar las políticas de capital de trabajo, porque esto es lo que marca la operación del negocio. Entonces, vayamos revisando. La mayoría del tiempo los administradores financieros se dedican a esta función. Pues claro, hay que manejar inventarios, pues tal vez los inventarios no pertenecen a nuestra área, sino que a la área de operaciones o a la de cadena de suministro, pero nosotros dictamos las políticas. ¿Cuánto inventario podemos tener? ¿Cuánto inventario podemos manejar? Acuérdense que exceso de inventario implica mucho dinero invertido en él. O también podemos decir y establecer las políticas de crédito. Vamos a dar crédito a 30, 60, 90. ¿Cuánto aguanto yo poder operar sin cobrar? Entonces, todas estas tareas que les muestro son precisamente parte de la administración de capital de trabajo.
Dice que los activos circulantes, o sea, los de corto plazo o corrientes, representan el 60% de los activos totales de una empresa en general, o sea, en promedio. Por lo que se necesita una atención cuidadosa, por supuesto. Si la mayor parte de nuestro negocio está invertido en capital de trabajo, en activos circulantes, imagínense que precisamente por eso necesita un mayor enfoque de administración. No podemos perder dinero aquí. Y dice también que las empresas pequeñas son más afectadas por el capital de trabajo, principalmente pues con todas las cuentas del activo corriente. ¿Y por qué implica eso? ¿Por qué mientras más pequeño, más eficiente tengo que hacer con el manejo? Yo siempre les digo, mi mejor ejemplo, el negocio más pequeño que se me ocurre es el de la tortillera, porque ella tiene que vender todos los días y producir todos los días. Si no vende, no tiene capital de trabajo para poder operar el día de mañana. Pensémoslo de esta forma. Si la tortillera, el poco dinero que tiene, lo invierte, no hablemos en activos, en el comal o en la estufa o en el pollo, como le quieran llamar, o qué sé yo, en la piedra de moler. Pensemos que ese material, sus activos ya los tiene. Pensemos en su día a día, cómo compra el nixtamal, cómo compra su maíz, su cal o su leña, aunque hoy en día dicen que ya no es leña, sino que gas. El punto es, todos esos materiales los tiene que comprar y a muy corto plazo, porque ya todos los días debe producir. Cuando produce, debe vender todo. ¿Por qué? Porque el resultado de la venta ella puede volver a comprar su materia prima. Entonces, mientras más pequeño soy, más eficiente debo ser manejando mis bienes. ¿A qué me refiero? No puedo dar crédito porque si doy crédito no cobro y si no cobro no tengo fondos para comprar materia prima. ¿Por qué no puedo manejar grandes cantidades de inventario? Porque el poco dinero que tengo no lo puedo tener invertido en algo y esperar a que ahí se quede estancado. Por ejemplo, tengo que comprar, hablemos del maíz o el nixtamal, eso es un producto perecedero. Pero, por ejemplo, la cal que la puedo guardar o la leña o el gas que me puede durar más, no puedo tener grandes cantidades porque entonces todos mis fondos se van para allá y no me permiten comprar materia prima, en este caso el maíz. Entonces, mientras más pequeño soy, más eficiente debo ser manejando mis activos corrientes y mi pasivo corriente. O sea, así como ella también tiene que comprar su materia prima, a ella tampoco le dan crédito. Entonces, mientras más pequeño soy, más eficiente tengo que ser manejando mis activos y mis pasivos corrientes. ¿Ok? Porque de lo contrario, puedo salir del mercado y quebrar mi negocio muy rápido. ¿Por qué las empresas grandes sí se pueden dar esos lujos? Pues porque simplemente ellos tienen más activos fijos con que soportar un financiamiento. ¿Quién le da crédito a la tortillera? Pues que yo sepa, nadie. Entonces, ¿por qué? Porque es riesgosa y porque no tiene cómo soportar, no tiene garantías para soportar el financiamiento. Porque claro, si ella consiguiera financiamiento y tuviera garantías, pues podría darse el lujo de dar más crédito y tener más inventarios y manejar más dinero, pero no lo tiene. Las empresas grandes, al contrario, como tienen más activos, tienen más garantías para poderse financiar y cuando se financian consiguen más fondos para poderlos, qué sé yo, invertir en el negocio en más inventarios o poder dar más tiempos de crédito sin operar. Entonces, recapitulando, mientras más pequeño soy, más eficiente tengo que hacer con el manejo de todos mis activos y préstamos, obviamente, a corto plazo. Ok, y por último, la relación entre el crecimiento en ventas y la necesidad de financiar los activos corrientes es estrecha y directa. ¿A qué me refiero? Para poder crecer ya sabemos que tengo que vender más y para vender más tengo que aprender a dar crédito, pero cuidado con el crédito, no todos lo pueden dar. Entonces, ya vimos que la relación entre el crecimiento en ventas y la necesidad de financiar los activos corrientes es estrecho y directo. Entonces, la administración del ciclo de flujo de efectivo es la parte más importante de la administración del capital de trabajo. A ver,
Veamos, ¿qué es el ciclo del flujo de efectivo? Pues es la velocidad en que se mueve el dinero en nuestro negocio. Y si se dan cuenta, dice que se determina por 3 factores básicos de liquidez. Primero es el periodo de conversión del inventario, también el periodo de conversión de las cuentas por cobrar y el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar. Vamos a hablar de cada uno, pero lo que les quiero aquí recalcar es que si se dan cuenta, lo importante en esto son tiempos. No hablamos de dinero ni de productos, estamos hablando de tiempos. Y eso es lo básico que tenemos que entender para la administración del capital de trabajo. Veamos, el periodo de conversión del inventario es el tiempo en que inicia mi proceso pues de producción, llamémosle, si yo soy una empresa de producción o una fábrica, pues empiezo desde que pido mi materia prima, produzco y luego de producir, vendo. ¿Ok? Si yo soy una empresa de servicios, pues obviamente no tengo esta parte de periodo de conversión del inventario. Pero si soy una empresa de comercialización, o sea, ya compré el producto hecho y solo lo revendo, es un poquito más corto. Lo que quiero que vean y mostrarles es, esto no es un proceso de un día. Si soy una fábrica, pensemos, desde el momento en que coloco la orden de compra, muchas veces me piden dinero y va dinero como anticipo. Luego ellos procesan la orden, me despachan, me envían el producto y cuando yo lo recibo, empiezo a producir. Después de empezar a producir, todavía falta la otra parte. Ya lo tengo listo para la venta y ahora toca venderlo. ¿Dónde empieza y dónde termina el periodo de conversión del inventario? Pues desde que se coloca la orden de compra para comprar el producto, fabricarlo y luego termina donde lo vendo. Si se dan cuenta, por muy pequeño que sea mi negocio, esto no es de un día o dos. Tampoco quiero irme a extremos. Imagínense un fabricante de vehículos, un fabricante de barcos o de aviones, que hasta lo anuncia. No crean que se anuncia solo por hacer fama, sino que simplemente porque toma demasiado tiempo, hasta 2 años. Imagínense el proceso de construcción de un edificio, de una casa. Ese tiempo es larguísimo. Pero vámonos también, si quieren, el otro extremo, empresas como la que dijimos, la tortillera, ok, ese es un proceso más corto, pero no es de un día. Pero hablemos de las empresas comunes y corrientes y normales. Pensemos, desde que colocamos la orden, nos viene el producto, fabricamos, producimos y vendemos, estamos hablando entre 2 y 3 meses de promedio. ¿Por qué es importante ese periodo de conversión del inventario? Porque no podría ser como una fábrica que produzco y no vuelvo a fabricar porque no tengo dinero para la materia prima hasta que no logre vender todo. Y mejor dicho, no solo es venderlo, sino que después cobrarlo, que es el que hablamos ahí, el periodo de conversión de las cuentas por cobrar. Si doy crédito 30 o 60, se alarga. El punto es, este tiempo, si yo sigo operando, tengo que seguir pagando rentas, pagando materia prima, pues los inventarios, que a veces ni siquiera he salido a vender y ya me los están cobrando, pero mano de obra y muchas otras cosas me las están cobrando y yo no he empezado a producir o vender o conseguir los fondos de regreso. Y yo tengo que seguir manteniendo mi negocio funcionando a pesar de que yo no he vendido. Entonces, ¿quién financia todos esos fondos para seguir viviendo, manteniendo rentas, manteniendo intereses, manteniendo salarios sin haber vendido? Y eso obviamente, ¿quién lo tiene que tener? Pues es el negocio por medio de capital de trabajo que lo dan los accionistas o lo consiguen prestado. El punto es que ese tiempo es importante porque la empresa tiene que subsistir sin fondos que le generen las ventas, por supuesto, sino que tienen que venir de otro lado. Y eso es lo básico. Tenemos que acortar ese tiempo para volverlo eficiente, pero como les digo, cada negocio es diferente. Podemos tener unos que tardan hasta 1 año o 2. Imagínense la fabricación de aviones y de barcos, son 2 años. Cuando lo anuncian es porque ya dieron algún enganche para empezarlo a fabricar. Entonces va a atravesar todo este tiempo y las empresas ya soltaron ese dinero. Entonces veamos, ya tenemos el periodo de conversión del inventario, ya tenemos el de conversión de las cuentas por cobrar. Ahora dice el periodo de diferimiento de las cuentas por pagar.
¿Qué significa diferir cuenta por pagar? Diferir, ustedes saben que es atrasar o alargar, no significa no pagar. Aquí lo que estamos tratando de hacer es alargar lo más posible la cuenta por pagar. Trato de atrasar lo más posible. ¿Para qué? Porque acuérdense que la estrategia es mi razón de cuenta por cobrar tiene que ser más rápida que mi razón de cuenta por pagar. Mi rotación de cuenta por cobrar tiene que ser más más rápida que mi rotación de cuenta por pagar. O sea, primero cobro y luego pago. No puede ser al revés. De lo contrario, quien está financiando eso es el negocio y el negocio no es una financiera. Entonces, la estrategia es tratar de alargar lo más posible las cuentas por pagar para que para mientras a mí me haya dado tiempo de vender, o sea, no solo producir, vender, cobrar, para luego ir a pagar esas facturas. Y ojo, como les dije, a veces nos toca estar pagando ya facturas de cosas que ni siquiera he vendido. Entonces, la administración del ciclo de flujo de efectivo comprende dos ciclos, el ciclo operativo y el ciclo de pagos. Vamos a ver cada uno. El ciclo operativo comprende dos periodos que habíamos hablado anteriormente. Primero, el periodo de conversión de los inventarios y el periodo de conversión de las cuentas por cobrar. O sea, ese es mi ciclo operativo. Entonces, ¿en dónde inicia? Pues desde que coloco la orden de compra. ¿Y dónde termina? Pues no cuando vendo, sino que cuando cobré los fondos provenientes de esa venta. O sea, piensen cuánto tiempo en promedio un negocio tarda en su ciclo operativo. Si soy una empresa de fabricación, desde que coloco la orden, y no digamos si mi producto viene de China, ya sabemos que son 2 meses por ahí. Entonces, el tiempo en que viene mi materia prima, el tiempo en que yo me tardo en producir, el tiempo en el que yo me tardo en vender y el tiempo en el que yo me tardo en cobrar. ¿Ya se dieron cuenta que la mayoría de los negocios, estos montos de tiempo van de 2 a 3 meses? Si bien nos va, algunos más, bueno, y algunos más pequeños menos, pero eso es porque tienen la suerte. Pero ¿quién tiene que mantener el negocio en ese tiempo? Pues el capital de trabajo del negocio. Los accionistas tuvieron que poner esa plata que le sobre al negocio para que pueda operar, a pesar de no estar vendiendo. Entonces, recapitulemos. El ciclo operativo es una medida de la cantidad de tiempo que transcurre entre la compra de la materia prima para producir bienes y la cobranza de efectivo como pago por esos bienes después de que han sido vendidos. Muy bien, y el ciclo de pago, que es el otro ciclo, pues solo comprende el periodo del diferimiento de las cuentas por pagar. O sea, la empresa debe esforzarse por administrar esos flujos de entrada y de salida de efectivo. ¿Y qué era? Pues demorar los pagos menos severos. Ojo, no se trata de dejar de pagar todo, porque si no también nos hacemos una mala fama y no nos dan crédito o, peor todavía, nos incrementan los precios porque somos mala paga. Y por otro lado, dice que los flujos de entrada y salida rara vez están sincronizados. Por supuesto, ojalá que viniera el dinero y automáticamente para ir a pagar algo. Es como cuando tenemos a fin de mes que nos viene nuestro cheque de fin de mes y casi que lo endosamos para ir a pagar la tarjeta de crédito. No se trata de eso, ¿verdad? Ya sabemos que los flujos de entrada y salida nunca están sincronizados. Generalmente primero debo estar pagando y yo no he recibido el dinero. Entonces, no los puedo sincronizar, pero entonces tengo que estar manejándome qué pago antes y qué pago después. De tratar de demorar los menos severos. Ok, sobre este tema, no puedo olvidar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque acuérdense que si yo logro financiarme, ese interés debería estar incluido como parte de los costos. Entonces, ¿qué me afectan las tasas de interés? Pues las expectativas. Ustedes saben que cualquier especulación, que ya les dije que la especulación no es mala, sino que es precisamente parte del mismo mercado, que esa especulación prever una ganancia futura. Solo con hacer un anuncio puedo cambiar un precio. Solo con esperar algo bueno o una estrategia
pueden cambiar el precio. Si yo les digo ahorita, miren, va a escasear todos los alimentos, todos salen corriendo a comprarlo. Eso es especulación, pero eso es parte del mercado. Y las tasas de interés igual se van a mover bajo esa estrategia, bajo esa expectativa. También no olviden algo, las preferencias de liquidez, o sea, siempre vamos a pedir que nos paguen con efectivo antes que con cualquier otro método de pago, porque no hay nada tan seguro como el efectivo. Claro, en algunas circunstancias el efectivo se vuelve muy caro. Pensemos en un parqueo que solo cobra con efectivo. También manejar efectivo implica riesgos e implica costos. Pero, en cierta forma, estoy seguro que no voy a tener ninguna cuenta morosa, ninguna cuenta por cobrar. Y no olvidar tampoco las tasas de interés a futuro, porque eso nos establece o nos da estrategias para cambios. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de capital de trabajo, las tasas de interés también son básicas. Muy bien, la administración del activo circulante o corriente, no crean que es tan sencilla. Si una empresa pudiese realizar pronósticos perfectos, ¿qué tendría? Pues el efectivo justo para los desembolsos. ¿Para qué tener más? No lo necesito. Inventarios exactos para la producción y ventas. Pues sí, ¿para qué tener de más o para qué tener de menos si ya sé cómo es mi proceso? O sea, sería como que en una cocina les dijera que nunca se equivoca nadie, nunca se quema nada y nunca se echa a perder nada. ¿Ok? Las cuentas por cobrar, si yo tuviera pronósticos exactos y perfectos, pues las políticas serían las óptimas de crédito. ¿Por qué? Porque como nadie se atrasaría y nadie me dejaría de pagar nunca, es más, hasta me pagarían domingo si el vencimiento es domingo, entonces no tendría problemas manejando el crédito. Tampoco mantendría valores negociables a menos de que los rendimientos de intereses sobre esos activos excedieran el costo de capital. ¿Qué significa? Que las tasas serían tan atractivas que por eso habrían valores negociables. De lo contrario, no tendríamos, no serían necesarios invertir esos excedentes de efectivo en certificados de depósito o en títulos valores, simplemente pues porque no lo necesito, todo está invertido donde tiene que estar invertido. O sea, la única razón para invertir en valores negociables es porque la tasa fuera muy buena, pero si no, no sería necesario. Pero entonces, como vemos, si pudiera realizar pronósticos perfectos, tendría esto, pero como ustedes saben, esto no es real, es una situación poco probable. Todo el mundo se equivoca en los procesos de producción y por lo tanto hay que tener inventarios extras. Las cuentas por cobrar nunca nos pagan a tiempo, pues la mayoría, digamos que más del 50% nunca paga a tiempo. Tampoco podemos manejar efectivo exacto porque siempre hay eventualidades. Entonces, como esta situación no es real, es poco probable, tenemos que aprender a manejar nuestro activo circulante y vamos a ver las políticas. Para manejar los activos corrientes o circulantes, no hay una sola política, no solo hay una estrategia, no hay una sola fórmula para hacerlo bien. Cada negocio tiene su propia fórmula y depende de su mercado. Ya vamos a ver unos ejemplos. Pero el punto aquí es, no existe una sola estrategia. Entonces yo les voy a mostrar los dos extremos de las estrategias o de las políticas, o sea, blanco y negro, pero la realidad son miles de tonalidades de grises. Empecemos por uno de los extremos. Se le llama la política conservadora de activos circulantes o corrientes. ¿Por qué le llaman la política conservadora? Pues porque es muy permisiva y porque obviamente se prepara para cualquier problema. Yo a esta política le llamo la política por si cualquier cosa, y van a ver. Saldos relativamente grandes de efectivo y de valores negociables. ¿Por qué tener grandes cantidades de efectivo y valores negociables? Pues generalmente es para prepararse para cualquier emergencia. Un ejemplo es, y no sé si les ha pasado, a veces uno compra algo para su negocio, para su empresa, saca la factura a nombre de la empresa y llega a la caja, mira, reembolsame la factura que pagué con mi dinero. Y a veces me dicen, sí, aquí está tu efectivo. O a veces me dicen, ah, ok, espérate una semana, voy a mandar a tramitar el cheque y te lo reembolso. ¿Eso qué muestra? Pues una empresa tiene la política conservadora y la otra, ya vamos a ver la siguiente, que es la agresiva. La que es conservadora es la que siempre tiene los fondos para devolvérmelos.
¿Por qué? Porque ellos manejan grandes cantidades de efectivo y de valores negociables para protegerse contra emergencias. También en la política conservadora se manejan fuertes cantidades de inventarios. ¿Por qué? Por cualquier error para protegerse de las ventas, por si les llega un comprador que necesita grandes cantidades. Como les digo, para prepararse para las eventualidades. Siempre están protegidos teniendo grandes cantidades de inventarios. La razón que quieran, porque no logran manejar pedidos pequeños para mantener stocks grandes y protegerse de que nunca se quedan sin nada. También tienen las ventas estimuladas por el uso de una política de crédito liberal. ¿Qué significa una política de crédito liberal? Que le dan crédito a todo el mundo. Y cuando uno le da crédito a todo el mundo, obviamente tiene un alto nivel de cuentas por cobrar y obviamente muchas moras y hasta cuentas incobrables. Pero prefieren tener estimulado el uso de la política liberal de crédito con tal de vender más. Claro, vender más, pero implica más problemas con el cobro. El otro extremo es la política agresiva de activos corrientes o circulantes, o sea, todo lo contrario a la política conservadora. O sea, aquí sí tratan de manejar todo al límite. Nunca hay dinero en caja, los inventarios se mantienen en niveles mínimos. Por ejemplo, ¿cuándo es esto? Por ejemplo, han trabajado todos las estrategias del just in time o del justo a tiempo, que es para no tener inventarios y no tener excesos, porque ustedes saben que inventario en exceso es dinero dormido, porque no se ha vendido y no me está produciendo nada y yo ya tuve que haberlo pagado. Entonces, no me conviene tener grandes cantidades de inventarios, porque como les digo, también puedo sufrir los problemas de un exceso de producto que se vuelve obsoleto con el tiempo o si es perecedero, pues lo arruiné y lo perdí. Entonces, esta política trata de mantener los inventarios a niveles mínimos. Como les digo, así como cuando van a comprar una computadora. Hoy en día quiero esta computadora y le dicen, ok, ¿qué quiere? Que hasta me la piden, ¿qué especificaciones? Y me dicen, perfecto, yo en 15 días se lo tengo. ¿Por qué? Porque desde que usted me dice qué quiere, yo coloco la orden, la fabrican en 2 días y lo tardado es el transporte de allá para acá. Y la razón es que en tecnología, todos los productos en 6 meses ya están obsoletos. Entonces, si no, fíjense con sus teléfonos, con las computadoras y con todo lo tecnológico, 6 meses y es obsoleto. Entonces, la gente no se quiere quedar con producto obsoleto, prefieren tener las partes y obviamente mandarlas a producir en base al gusto del cliente y entregarlo. No es tanto esperar una semana, 15 días por su producto. Entonces, con ello evito tener inventarios y que se me pongan obsoletos. También veamos otra característica. Cuando tenemos la política agresiva de activos corrientes o circulantes, los rendimientos esperados son más altos sobre la inversión, porque como soy más eficiente, pues obviamente ahorro más y le genero más rentabilidad al negocio. Pero recuérdense, soy más rentable, pero implica un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque puedo tener problemas. Imagínense inventarios exactos y pues no tenerlo cuando el cliente lo quiere. Imagínense yo una empresa de computadoras y les digo, cuando trabajé en un call center necesito 15, 20 computadoras para mañana y no me las tienen, pues ya perdieron la venta porque las computadoras no las voy a comprar todos los días. Entonces, es un mayor riesgo, sí, pero acuérdense, a mayor riesgo, mayor rendimiento si todo va bien. Entonces, hay que tener cuidado para manejar una política agresiva porque sí es muy riesgosa. Otra vez, estas dos políticas, la agresiva y la conservadora, son los dos extremos, el blanco y el negro. Todos los negocios no tienen blanco y negro. En algunas estrategias utilizan políticas agresivas y en algunas estrategias políticas conservadoras. Y me pueden decir, ¿cuál es la razón? Pues, como les digo, no depende del negocio particular. O sea, no porque soy gasolinera, todas las gasolineras tienen la misma estrategia. Les voy a dar este ejemplo. No sé si han visto. Una gasolinera enfrente de la otra en una calle importante. Las dos pueden ser muy exitosas con cada una con sus políticas. Por ejemplo, una que solo vende contado, la gente que llega echa y paga y se acabó. Y la otra tiene y da crédito. Por ejemplo, cuando trabajé en logística, yo tenía que llenar a mis camioncitos y no quería todos los días factura
de combustible de todos los camiones. Entonces solicitaba crédito y me mandaban la factura cada 15 días de lo que gasté en esos 15 días. Entonces, los dos son negocios rentables, son el mismo negocio y uno enfrente de otro, pero con políticas diferentes por mercados diferentes y las dos igual de exitosas. Entonces, no porque sea yo de un negocio, tengo una estrategia. Puedo tener estrategias diferentes en negocios iguales y hasta enfrente de otros, porque me podrían decir, ¿es lo mismo una gasolinera en la zona 18 que en la zona 10? Pues no, tienen mercados diferentes. Entonces, por eso les puse el ejemplo de dos gasolineras, una a la par de otra o una enfrente de otra. Cada quien con estrategias diferentes e igual de exitosas. ¿Qué significa? Que debemos entender el negocio para saber qué política le corresponde según su mercado. A veces tenemos que ser o tirar hacia las políticas agresivas o tirar a las políticas conservadoras, según el negocio y según obviamente la administración. Y obviamente lo que quieran los accionistas y el riesgo que nos queremos correr. ¿Podemos ser eficientes? Sí. El punto es, cada vez hay que irnos ajustando lo mejor posible a nuestro negocio para tratar de cada día ser más eficientes. La política conservadora no es muy rentable, pero es más segura. En cambio, una agresiva, pues sí es más rentable, pero es más riesgosa. Entonces, vayan buscando qué estrategia es la que le conviene a su negocio para ser eficientes. Ahora hablaremos de la administración del pasivo circulante o corriente. Y vamos a ver, la elección del financiamiento depende de ciertas variables. O sea, ¿cuándo escojo un financiamiento a corto plazo y uno a largo plazo? Pues como les digo, depende de tres variables: la flexibilidad, los costos y el riesgo. Vamos a ver cada una de ellas. Hablemos de la flexibilidad. Dice, si las necesidades de fondos son cíclicas o estacionarias, no se utiliza un financiamiento a largo plazo porque eso implica costos más sanciones. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, yo tengo que financiarme porque, por ejemplo, en julio o en diciembre yo tengo que pagar 2 veces salarios por el bono 14 y el aguinaldo y pues la liquidez no me alcanza, ¿me financio a largo plazo o a corto plazo? Aquí dice que, según esta variable, como es algo estacionario o cíclico, o sea, en este caso cíclico, todos los años tenemos que pagar bono 14 y aguinaldo, utilizamos financiamiento a corto plazo. Otro ejemplo de estacionario, todos los agostos me financio o me endeudo porque necesito plata para comprar todo lo que voy a vender en Navidad. Claro, ya en enero, febrero, pues yo ya puedo pagar todas mis deudas. Entonces, esto es estacionario, por lo tanto, necesita financiamiento a corto plazo. En otras palabras, de operación. Si, por ejemplo, el caso es, necesito comprar un vehículo y reemplazarlo, ¿qué me toca? Pues esto no es ni cíclico ni estacionario, por lo tanto, es un financiamiento a largo plazo. En otras palabras, los financiamientos a largo plazo son los de inversión que no son cíclicos ni estacionarios. Otra variable más, los costos. Las tasas de interés sobre las deudas a corto plazo son menores, pero más fluctuantes. Si se dan cuenta ustedes, si se tratan de financiar para comprar un vehículo o para comprar una casa, ustedes saben, claro, pagando la casa pagan más en intereses que el valor de la casa, pero tuvieron los fondos durante más tiempo. Entonces, pero pregunto, ¿cuál de las dos tasas fluctúa más? Definitivamente, quienes hayan pedido financiamientos a largo plazo se darán cuenta que los mismos casi no fluctúa la tasa. Cuando pido un financiamiento a 20 años, a 15 años, ustedes saben que esas tasas casi no cambian, son muy estables. En cambio, a corto plazo sí fluctúan mucho. Hoy consigo a 8, mañana a 8.50, qué sé yo, en un año ya fluctuó y ya lo conseguí a otra tasa. ¿Por qué? Porque los costos son diferentes. A corto plazo fluctúa más. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, a corto plazo los montos también son menores porque imagínense, hay que devolver los fondos y eso es el riesgo, fíjense.
el riesgo es mayor a corto plazo que a largo plazo. Pareciera al revés, pero no es así. ¿Por qué? Porque dice, no solo la fluctuación del interés, sino no poder cubrir el pago de la obligación por la falta de efectivo. Cuando yo pido un financiamiento a corto plazo, debo devolver, o sea, recibo los fondos este año y en un año tengo que devolver no solo los fondos, más los intereses. Y eso es un riesgo. ¿Por qué? Porque puede hacer que en cierto momento yo no cuente con los fondos para devolver todo el dinero más los intereses en este año. En cambio, a largo plazo, como distribuyo en más tiempo el pago de esos intereses y del capital, la probabilidad que me quede sin fondos es menor. Por lo tanto, el riesgo es mayor a corto plazo que a largo plazo. Por eso, por la fluctuación del interés y por no poder cubrir el pago de la obligación por la falta de efectivo. Claro, por eso también tenemos que ver, los préstamos a corto plazo son en cantidad menores, ¿ok? O sea, no pido tantos fondos como cuando los pido a largo plazo, que era lo que habíamos visto en costos. Y para terminar la administración del pasivo corriente o circulante, vamos a hablar que muchos pasivos corrientes surgen del uso del crédito comercial. En otras palabras, lo que me financian a mí, mis proveedores. Por eso es que los amo. A veces hasta me atraso 15 días y no tengo que pagar intereses por ese financiamiento. Me corrí 15 días y pagué el mismo precio. Entonces, como dice ahí, es tan conveniente como flexible. Uy, adoro a mis proveedores con los cuales me columpio y no les pago cuando yo debería pagarles y no por eso implica que aumente mis costos. También, pero eso no puedo hacerlo a largo plazo, eso serán días, ¿ok? También existen los préstamos bancarios a corto plazo que pueden utilizarse porque dan flexibilidad a bajo costo, pues relativamente, esas que son esos financiamientos bancarios, pues las líneas de crédito, esas que yo las negocio y si yo utilizo los fondos, me cobran intereses durante el tiempo que yo los utilizo. Si yo devuelvo el dinero, pues no me cobran intereses. Maravilloso porque me sirve precisamente para problemas de liquidez en cierta época del año, como pagar un bono 14 a aguinaldo, como en el ejemplo que les di antes. Acuérdense también que un uso excesivo de deudas a corto plazo también implica un considerable grado de riesgo. ¿Por qué? Demasiado financiamiento a corto plazo, puedo tener el problema de no pagar alguno porque no genere la liquidez suficiente. Entonces, ojo, balance con la cantidad de financiamientos. Pero como les digo, hay formas de financiarme a bajo costo sin mucho problema. Y hablando de financiamientos a corto plazo, vamos a ver, el crédito a corto plazo se define como cualquier pasivo originalmente programado para ser reembolsado dentro de un año. O sea, lo pido ahorita y máximo lo tengo que pagar en los próximos 12 meses. ¿Cuáles son las principales fuentes de crédito a corto plazo? Pues como ya dijimos anteriormente, el crédito comercial entre las empresas, o sea, lo que me dan mis proveedores, que es casi el 40% de los pasivos corrientes o circulantes, o sea, casi de todos mis pasivos a corto plazo, el 40% de los mismos está dado en el crédito comercial, o sea, lo que yo le debo a mis proveedores. También hay otras fuentes como los sueldos y los impuestos acumulados, el bono 14, el aguinaldo, las vacaciones, las indemnizaciones, todos esos son fondos que yo debería dejar reservadas y los utilizo para hacer otros pagos. ¿Ok? Y los impuestos, imagínense, el IVA, el ISR que tengo que estar pagando, pues eventualmente cada 3 meses el ISR cuando pago a cuenta, o el IVA que lo tengo que pagar todos los meses. O sea, yo cobro un monto que no me pertenece, sino que le pertenece al gobierno y todavía me da tiempo a mí para que yo lo juegue y se lo devuelvo a él al siguiente mes. También el crédito proveniente de los bancos comerciales, que es el segundo rubro más importante, como les digo, las líneas de crédito que puede utilizarse, o el papel comercial, cualquier pagaré que podemos utilizar para financiar. O sea, sí hay bastantes fuentes de crédito a corto plazo. Vamos a ver que también para financiarlos a corto plazo tenemos otros métodos y muchos lo podemos usar, pero no aplica para todas las empresas. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la cuenta por cobrar y los inventarios como garantías. Por ejemplo, cuando utilizo la cuenta por cobrar, se le llama factoring, ¿ok? Yo puedo ir a un banco o una entidad financiera y decirles, mire,
A mí el cliente me va a pagar en 60 días o en 90 días porque yo le di crédito, pero yo necesito la liquidez ahora. Yo le doy a usted en garantía esas facturas y cuando el cliente pague, pues o el cliente le paga a usted o me paga a mí, yo le devuelvo el fondo, ¿ok? Por supuesto, aquí hay que pagar intereses en el sentido de que a mí, si yo pido el dinero, me van a cobrar una comisión. Si las facturas son por 100, qué sé yo, me van a entregar 85 o 10 o 80, porque eso es el riesgo, y yo después a ellos les devuelvo el 100%, porque obviamente hay una comisión de por medio, pero no significa que no pueda utilizar ciertos recursos que ya cuento, en vez de ir a tramitar una línea de crédito o tramitar un financiamiento, que es a veces un poco más complejo, por las garantías o por los respaldos o por las hipotecas o por que sea fiduciario. Las cuentas por cobrar me sirven como una garantía colateral para tramitar un financiamiento. Ojo, es a corto plazo, ¿ok? No es más de un año. Y sobre los inventarios, ¿dónde puedo conseguir esto? Con las almacenadoras. No sé si recuerdan que al principio del trimestre pasado en la clase les comenté que si una almacenadora como una entidad de financiera, pues también puedo aprovecharla. Yo traigo mi producto y el producto está guardado en la almacenadora y cuando yo pague impuestos lo voy a sacar. Entonces puedo llegar con ellos. Ellos manejan muchos fondos y les puedo decir, miren, necesito un financiamiento a corto plazo. Mi garantía son esos inventarios. Si ustedes presten estos fondos y si yo no les pago, pues mi garantía son los inventarios y ustedes se los quedan, ¿ok? Y eso lo hacemos a través de las almacenadoras. Entonces, fíjense, el financiamiento lo puede ser por medio de factoring, que es para las cuentas por cobrar, y las almacenadoras con los inventarios. O sea, claro, quien no maneja inventarios y no importa productos, pues no puede utilizar a las almacenadoras, pero sí puede utilizar el factoring. Otro método más para financiamiento. Y ahora llegamos a la administración de inventarios. Vamos a ver que para aquellas empresas que sí manejan productos, distribución, comercialización y fabricación, pues tenemos inventarios. Claro, las empresas de servicios no manejan inventarios, pero para aquellas que sí manejan inventarios, sabemos que casi en promedio el capital está invertido en inventarios un 25%, o sea, de mi negocio, el 25% va a estar en inventarios. Un gran monto y si se dan cuenta, muy fuerte, por lo que implica que debo manejarlo muy eficientemente. ¿Por qué? Porque siempre les he dicho, el inventario es dinero dormido. No lo he vendido y por lo tanto ni siquiera lo voy a cobrar. Entonces el dinero está ahí dormido. Tengo que moverlo, de lo contrario se puede perder. Entonces, se dice, se puede disminuir la inversión en inventarios al administrar los mismos correctamente, por supuesto. Tengo que estar manejando mi inventario para que dé vuelta, para que no se me vuelva obsoleto, para que no se me arruine nada, para no perder nada. Y lo tengo que controlar muy eficientemente. Vamos a ver todas estas estrategias. Yo estoy convencida que la mayoría de negocios, entre el 85 y el 90% de todos los negocios, no manejan eficientemente su inventario porque es muy complejo y muy difícil. Entonces, la mayoría llega a un estatus, tal vez el que les parece correcto, sin complicarse, y ahí lo dejan. Pero eso no significa que no lo podrían manejar mejor. Pero algunos aplican la ley de si ya funciona, no lo toques, porque algunos por quererlo mejorar y ponerlo más eficiente, truenan y se llevan el negocio a la quiebra por el mal manejo de los inventarios, por quererlos modificar o quererlos eficientizar. Por supuesto, para poder manejar un inventario no es sencillo, necesito sistemas y procesos. Claro, no es lo mismo manejar un inventario de 300 ítems o como le llaman, SKUs, no me sale bien, que manejar uno de 3000 o de más. ¿Por qué? Porque imagínense, cada producto tiene su proceso diferente, sus tiempos diferentes. Veamos, las clases de inventarios de los que estamos hablando son el de materia prima, cuando tengo una empresa fabricante, producción en proceso de la misma forma para una empresa que fabrica,
Y el de artículos terminados, que este puede aplicar para la empresa que fabrica como la que solo comercializa y distribuye, porque ya los compra, pues obviamente como producto terminado. Vamos a ver qué influencia cada uno de los inventarios. ¿Por qué quiero decir eso de qué influencia? Pues eso me implica cuánta plata tengo que tener invertida o qué tan rápido se mueve o cómo es el proceso, porque de eso depende del tamaño de ese inventario. Entonces vamos a empezar primero con los inventarios de materia prima. ¿Qué los influencia? Primero, los niveles anticipados de producción. Yo tengo que estar preparada según mi proceso para tener todos los productos en el momento que los tengo que tener. Les digo el ejemplo. Si yo hago casas y apartamentos y ustedes saben que el proceso dura 2 meses, o no, 2 meses muy poco, qué sé yo, 6 meses, no me digan que estoy fundiendo y ahorita ya compré las ventanas y las puertas. O sea, estoy gastando dinero y se va a quedar ese dinero parado ahí. Preferible comprarlos cuando ya el nivel de construcción haya avanzado. Pero por otro lado, por decirles algo, si yo tengo una avícola y vendo huevos y no tengo los empaques, los cartones, y estoy produciendo todos los días y no tengo cartones, perdonen, es un gran riesgo vender los huevos en bolsas. Se me rompe. Entonces, ojo, dependiendo del negocio y los niveles anticipados de producción, yo tengo que tener toda mi materia prima. Ok, niveles anticipados de producción. ¿Cuáles son los planes para saber cuándo tener las cosas? ¿En qué momento tener todo lo que necesito para poder producir? Estacionalidad de la producción. ¿Qué es esto? Pues dependiendo de lo que yo venda, así tengo tiempos, por decirles algo. Yo soy una fábrica que hace jugos de melocotón. Y perdónenme, los melocotones no los fabrico, perdón, no se producen todo el año. Entonces sé que solo una época del año voy a poder tener materia prima para fabricar lo que necesito. Entonces tengo estacionalidades, dependo de esos tiempos para saber cuándo tener el producto. Ok, y si yo produzco en diciembre y ustedes saben que los melocotones se producen en junio, julio y agosto, pues si llega diciembre, yo lo que tengo que tener es un producto congelado o pastas o qué sé yo, néctares o algo ya preprocesado porque en ese tiempo no voy a conseguir el material. Otra cosa que tengo que tener es la confiabilidad en los proveedores de materiales. ¿Qué tan certeros son diciéndome las fechas de entrega? ¿Trabajan el justo a tiempo o tengo que estar prevenida tiempos antes? O si voy a mandar a traer productos desde China, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Entonces tengo que confiar en mis proveedores de materiales y confiar en ellos. O si no, pues manejar alternos, no poderle comprar solo a uno. Si este me falla, me quedo en problemas. Mi recomendación a veces es, si tienen productos que para ustedes son muy críticos, no confíen en un solo proveedor, tengan a más de un proveedor y partan entre ellos pues qué sé yo, no su producción, sino que su solicitud para nunca quedarse sin producto. Ok, y también dependemos de la naturaleza del proceso de producción. Como les decía, no es lo mismo tener una avícola, fabricar casas, fabricar periódicos o fabricar comida, o sea, un restaurante, sino que todos tienen un proceso diferente y tiempos diferentes. Y cada una de estas circunstancias las tengo que contemplar para saber cuánto inventario tener, cuánto prever o cuánto pedir a último momento. Si hablamos de los inventarios en proceso, o sea, de lo que estamos en proceso de producción, ¿por qué está influenciado esos inventarios? Pues primero por la longitud del periodo de producción, o sea, el tiempo entre el inicio del proceso de la materia prima hasta obtener el producto terminado. Como les decía en ejemplos anteriores, no es lo mismo fabricar casas, ¿cuánto tiempo me tardo? O carros, o algo mucho más rápido, fabricar pasteles. Entonces, ¿cuánto tardo o cuánto tiempo necesito en este proceso? Porque no tengo que tener todo mi producto de materia prima o en el proceso conmigo. Por ejemplo, o hacer refrigeradoras. ¿Cuánto tiempo me tardo haciendo un carro?
y si yo no tengo algo, la materia prima que necesito para esto en medio del proceso, pues es complicado. Entonces, tengo que ver el proceso para ver en qué tiempo tengo que y si puedo prescindir de algo o si puedo atrasar el proceso o hay algo que no. Vamos a entender que existen miles de técnicas de ingeniería para acelerar los procesos, porque lo que tratamos es volvernos más eficientes. Y como les digo, hasta carreras completas, por ejemplo, las de calidad o los ingenieros de producción, todos ellos lo que hacen cuando estudian ingeniería y procesos precisamente es eso, buscar estrategias para bajar costos y los costos los puedo bajar o con dinero o con tiempos. Entonces, para poder, o sea, ¿qué va a influenciarme el proceso de producción? Todas estas técnicas de ingeniería para mejorar los procesos, para hacerlos más rápidos, más eficientes, menos errores, para gastar menos, ¿ok? Entonces, y como les digo, el tiempo en que me tardo en el proceso. Eso es lo que influencia mi inventario de producción. Por último, hablemos de los inventarios de artículos terminados, que el que funciona no solo para las fábricas, sino que para las empresas de comercialización. ¿Qué influencia estos inventarios? Pues primero los niveles de producción, qué tan rápido me producen, qué tan rápido puedo conseguir las cosas, qué tan rápido me las traen. Y los niveles de ventas, en otras palabras, qué tan rápido lo vendo para tener que reponerlos. Entonces, estos niveles son los que me influencian en mi inventario para saber cuánto tener invertido en él y qué tan rápido lo muevo y cómo lo manejo. Además de ver lo que influencia mis inventarios, también tenemos que entender qué determina el tamaño de los inventarios. ¿Qué factores le afectan para saber qué tamaño tener de inventario? Primero, el nivel de ventas. Si mi nivel de ventas es muy rápido, hablemos de un Walmart, pues tengo que tener grandes cantidades y poder acceder a esas cantidades de productos para poderlos despachar. Por ejemplo, si yo trabajo en Caterpillar, donde venderé, qué sé yo, unos 4 o 5 tractores, si bien me va al año, pues obviamente no tengo que tenerlos tan a la mano los productos. Entonces, el nivel de ventas es uno de los determinantes del tamaño de mi inventario. ¿Para qué voy a tener un stock de 6 tractores cuando solo vendo 4 al año? Imposible, es pérdida, se vuelve obsoleto, se arruina, se ensucia, se empolva. Tantas cosas que podemos hablar sobre los productos dependiendo del tamaño del nivel de ventas. También afecta, otro determinante del tamaño de mi inventario, es la longitud y naturaleza técnica del proceso de producción. Como les digo, hay procesos más técnicos, hay unos más sencillos. Entonces, dependiendo del tiempo y de la naturaleza, así también voy a ver yo el tamaño. Si es un proceso complejo y si algo es tan complicado de conseguirlo, pues voy a tener que estoquear de ese producto porque sin ese producto no voy a generar mi producto final. Entonces, eso también determina el tamaño de inventario. Prefiero tenerlo en stock a no tenerlo. En cambio, hay otras veces que decimos, no importa si no lo tengo porque tengo alternativas para conseguir productos que lo reemplacen. También la duración o durabilidad y condición perecedera de los productos finales. Claro, si tengo producto final, no voy a tener pérdida. O sea, si tengo, durabilidad o condición perecedera, no puedo permitirme perderlo. Les voy a dar el caso. El restaurante. Si hoy no se comieron la fruta y no la lograron vender y ya mañana no funciona, entonces hoy hago jalea o hago fresco o miro cómo hago para no perder ese producto. Igual con el pan, pensemos. En sus mismas casas hacen lo mismo. El pan tieso que se quedó de hoy, mañana lo tendrán en torrejas o pan migado para la carne o un montón de estrategias que hacen los cocineros para no desperdiciar el producto, porque eso es un costo. Entonces, la durabilidad y la condición perecedera de los productos finales me incentiva a tener ciertas cantidades o más o menos porque no podemos perder. La facilidad de recargar los inventarios, otro determinante. Si me es difícil, a veces me sobreestoqueo. Por ejemplo, si traigo producto de China, voy a pedir una cantidad suficiente porque después no lo voy a poder pedir.
A mí me ocurrió cuando trabajaba en calzado. Una vez trajimos unas botas cuando empezaban a ponerse de moda. Se fueron en la primera semana y toda la gente pedía y pedía y pedía. Y entonces mi jefa, que era la de compras, yo le decía, mire, ¿y por qué no mandamos a pedir? Y me dice, mire, mandamos a traer este producto y se tardan 3 meses en que venga. Ya en 3 meses ya pasó de moda. Mejor pidamos otros productos más emocionantes, más buenos, por decirlo así, y ya no vamos a repetir pues, este mismo estilo, porque es demasiado tarde, lo que implica mandarlos a traer. Entonces, cuando podemos recargar fácilmente mi inventario, pues no me preocupo tanto en el tamaño del inventario, pero cuando es complicado, a veces nos sobreestoqueamos por seguridad. También las consecuencias de carecer de algún producto. Muchas veces ese hecho de no tenerlo y dejar de vender, prefiero entonces sobreestoquearme antes de no tenerlo o porque me cueste traerlo. ¿Por qué? Porque como les digo, si la estrategia es tener la menor cantidad de inventarios o que roten lo suficientemente bien, ya todos vimos el trimestre pasado que la rotación de inventarios es básica y no debería, el promedio normal de las empresas normales deberían ser 40 días. Entonces, o sea, hablemos de, qué sé yo, mes y medio, 2 meses máximo. No tener más inventario porque eso implica costos. Pero cuando tengo estas características y estas condiciones con algunos productos, pues hay que hacer excepciones. ¿Por qué? Porque si es complicado, como les digo, la consecuencia de carecer de algún producto, si voy a perder la venta no importaría tanto como perder al cliente, ¿verdad? Eso es importantísimo. Una farmacia, por ejemplo, en estas épocas, una farmacia que yo voy a pedir producto y no lo tienen, pues ojalá que pierdan mi venta porque yo no me puedo esperar a mañana o pasado a que me lo traigan. Lo quiero hoy, si estoy enfermo hoy. Ojalá que no me pierdan como cliente. La venta la perdieron porque yo voy a ir a ver a qué otra farmacia lo consigo. El control de inventarios lo puedo lograr con sistemas computarizados. Es más, no puedo manejar un inventario si no tengo un control computarizado en estos dorados tiempos. No puedo regresar al Cardex que se usaba hace 50 años y para atrás. No sé si todos entienden qué es un Cardex, pero para aquellos que no, un Cardex eran esas tarjetas donde yo apuntaba por cada producto, cada entrada y salida de producto y de esa forma sabía el saldo. Hoy en día necesito más que eso para manejar un inventario eficientemente. Y que me conste, manejar un inventario en Excel es lo mismo que un Cardex electrónico. No me sirve de nada. Un sistema de inventarios eficiente me da mucha más información, por decirles algo. Necesito que me maneje los puntos de reorden. Ya vamos a definirlo en unos segundos. Pero necesito que me maneje el punto de reorden. Necesito que me maneje entradas y salidas. Necesito que me maneje máximos y mínimos. Necesito que me maneje nivelaciones. Nivelación es pasar producto de una u otra, de un otro punto o de la bodega central al punto de distribución. Entonces, es mucha información la que tengo que manejar. Y como les digo, manejar, qué sé yo, 50 productos, 100 productos, 200 productos, todavía eso no se complica, pero cuando empiezo a manejar miles de productos, yo necesito un sistema eficiente. Es más, por eso les dije unos slides atrás que yo considero que en Guatemala el 80-85% de los negocios no manejan bien sus inventarios porque no tienen sistemas muy eficientes de inventarios. Un sistema eficiente de inventario sería, por ejemplo, no sé si les ha ocurrido a ustedes cuando van a una zapatería. En la zapatería le dicen, déjeme ver, no tengo el par, déjeme ver en la red quién lo tiene, a dónde lo puedo ir a traer, o yo se lo mando a traer y se lo envío. Ah, sí, en el color que quiere, en la talla que quiere y en el modelo que quiere. A veces me ha pasado que en otra zapatería que no tienen un buen sistema de inventarios, ¿qué ocurre? Llaman a tienda por tienda. ¿Usted tiene este par? Va, resérvemelo. Ah, no lo tiene. Va, voy a llamar a otra tienda. Eso no es un nivel eficiente de sistemas de computación para manejar inventarios. El sistema eficiente me da automáticamente la información. Por ejemplo, hoy sin más darles ejemplos, cuando uno compra en línea,
ya debería saber dónde está el producto para que me lo despachen y tener todos los productos de la tienda para que yo pueda comprarles desde mi casa todo lo que necesito en el supermercado. Y eso lo manejo con sistemas de inventarios computarizados. Si yo no tengo un buen sistema, como les digo, no voy a ser eficiente manejando mi inventario. Va a haber mucha incertidumbre. Y recuerden, como un buen sistema, porque me ha pasado también en algunas empresas. Basura le meto al sistema, basura le saco. Imagínense, he visto inventarios que tienen números negativos. ¿Por qué? Por la velocidad en que se manejan, no les da tiempo de ingresar, pero ya están sacando producto. Entonces, mucho ojo, los sistemas son básicos para el manejo de inventarios. Ok, ¿qué determina la inversión en inventarios? Pues primero, dependiendo del tipo de inventarios. Vamos a ver el inventario funcional. ¿A qué le suena inventario funcional? Al que me funciona, dirían por ahí, pero no. El inventario funcional es aquel que tengo a la mano, por ejemplo, en una farmacia, lo que tengo en anaqueles, o en un supermercado, lo que tengo ahí en las góndolas. Ese es mi inventario funcional. ¿Cuánto me cabe? Algunos me caben más, algunos me caben menos. También tengo los inventarios de seguridad. ¿Cuáles son esos? Pues cuando se me acabó lo que tengo en el anaquel o cuando se me acabó el inventario funcional, es el que puedo ir a traer pronto y colocarlo. O sea, el que tengo en la bodega, el que tengo allá atrás. A veces el inventario de seguridad se convierte en otra tienda semejante. No lo tengo yo, pero se lo mando a traer a otra tienda y se lo mando a dejar. O la bodega central, como les digo. Los inventarios de anticipación, ¿cuándo funcionan estos? Los inventarios de anticipación es cuando me preparo para un evento. Ustedes sabrán que no es lo mismo lo que ustedes van a tener en su despensa o a la cena en una semana normal o en una semana que ustedes van a tener una reunión o fiesta. Van a tener más boquitas, van a tener más comida, van a tener más bebidas si ustedes van a tener una fiesta que si ustedes no la tienen. Entonces, ¿qué son los qué son los inventarios de anticipación cuando ustedes se preparan para algo? Les voy a dar mi ejemplo. Cuando yo trabajé en aviación, temporada alta se convertía de noviembre 15 a enero 15. Generalmente, cuando nosotros tenemos temporada alta en aviación, no se puede quedar ningún avión esperando a que llegue una pieza para repararlo. ¿Por qué? Porque en tiempo normal a ustedes, si el avión se arruina, lo colocan en otra aerolínea o les pagan hotel por cierta cantidad o los hacen esperar cierto tiempo. Pero cuando es temporada alta, no los pueden colocar en otra aerolínea porque todos están llenos y no los pueden esperar a 24 horas porque en esas otras 24 horas ya se volvió a llenar el avión del siguiente día. Entonces tenemos que reparar el avión en menos de 24 horas. O sea, casi que en 4 horas o tal vez 8 como máximo para sacar el avión. Y para poder hacer eso, me obligaban a mí como gerente de compras y almacenes tener producto en todas las estaciones hacia donde vuelan. Hay algunas que hasta el mecánico va dentro del avión si en la estación no hay ninguna persona reparadora. ¿Y qué tenía que tener en estación? Pues lo que generalmente se arruina, llantas, oxígeno y ciertas partes del avión que se pueden arruinar y que si esperamos a que la pieza llegue pueden pasar más de 24 horas. Entonces, ¿qué hacía? Yo me preparaba en todas las estaciones con cierta cantidad de productos y obviamente pues esperando que no hubieran incidentes porque el avión no se podía quedar rezagado. ¿Qué pasa después de que se termina la temporada alta? Por ejemplo, cuando llegaba el 15 de enero, yo tenía un montón de producto extra. Se los digo porque también les puede servir a ustedes de estrategia. En aviación, las empresas fabricantes les recompran a uno ese producto. Claro, si yo pagué 100 por él, no me lo van a comprar a 100, me lo van a comprar a 85, pero prefiero pagar ese 15 para haberlo tenido yo para cualquier emergencia y devolver el producto para no tener dinero dormido. Ojo, yo cuando les hablo de productos de inventario me refiero al almacén de piezas y partes, ¿verdad? No de ventas, pero en general, como les decía, es una buena estrategia venir y poder devolver el producto que realmente no voy a utilizar para regresar esa liquidez a mi negocio. Porque si no voy a esperar más de 6 meses para volver a utilizarlo.
y a veces no es conveniente y más con productos caros. Si yo pudiera tener consignación, la preferiría siempre, pero acuérdense que la consignación es una pérdida para el que la vende, porque no solo ya lo produjo y no lo va a cobrar hasta que lo venda, pues no es un muy buen negocio. Lo utilizan cuando van a introducir productos o los quieren dar a conocer, pero si no, no se utiliza la consignación. Pero claro, cualquiera querría vender consignación, o sea, tener mucho producto en consignación porque yo lo pago hasta que lo vendo. No me cuesta nada, solo el espacio, por supuesto. Ok, regresando a nuestro tema. El tamaño óptimo de la compra o cantidad económica de la orden. ¿De qué es esto? Esto es, por ejemplo, cuando compran tarjetas de presentación. Les dicen, para 100 tarjetas le cuestan 150. Ah, ¿quiere 200 tarjetas? También le cuestan 150. Entonces uno dice, bueno, si siempre se cuestan 150 porque estoy comprando más, deme 200 tarjetas. Sí, perfecto. Por ejemplo, si esas tarjetas de presentación son para los comerciales que reparten las tarjetas como repartir periódico. En cambio, uno financiero, creo que primero cambié de trabajo, cambié de puesto antes de que me acabe las 200 tarjetas. O sea, me hacen estorbo y es una pérdida. Entonces, ¿a qué me refiero con el tamaño óptimo de la compra o cantidad económica? No porque me ofrezcan menos costo por comprar más, significa que eso es lo que deba comprar. Hay que hacer una evaluación. Muchas veces lo que compramos por grandes cantidades son todo el material impreso, por ejemplo, papel de envolver. Y créanme, he visto muchos lugares que eso que mandan a comprar al por mayor cuesta el almacenaje, se arruina y después, en vez de utilizarlo para lo que fue comprado, para en otros lugares. Por ejemplo, papel de envolver, no sirvió y está todo arrugado. Hay una gotera, con eso vayan a secar la gotera. Entonces es pérdida de plata para algo que no fue utilizado. También tengan cuidado con eso. A mí me ocurrió cuando compraba tornillos para el avión. En aviación ustedes saben que es muy específico cada pieza que uno compra. Entonces a mí me decían como gerente de compras, si compra un tornillo le cuesta $1. Si compra la libra de tornillos, que qué sé yo, son 50, 100 tornillos, le cuesta $1. ¿Y ustedes qué creen? Yo me empecé a comprar siempre las libras porque prefería tener de más a tener de menos. Más adelante pensaba se iban a poder utilizar. Después de cierta cantidad de meses, como 3 meses o 4 meses de estar comprando la libra en vez del tornillo, me empezaron a llamar los del almacén a decirme, mire, ingeniera, le cuento que ya no tenemos dónde almacenar tanto tornillo. Así que mejor haga bien sus compras porque el almacenaje es caro y no hay dónde ponerlo. Entonces, como les digo, hay que saber qué compramos con tamaño óptimo y qué compramos pues con el monto normal. No porque me ofrezcan más por menos significa que sea eficiente. Y también aquí vamos a utilizar modelos de optimización en la determinación de la inversión en inventarios. O sea, esa parte matemática que hacen los ingenieros de calidad y todo para poder determinar cuáles son mis montos más eficientes. Ahora hablemos de los costos. Recordemos que el inventario no solo se basa en el producto, no solo lo que me costó el producto en sí. Entre los costos asociados hay varios costos. En otras palabras, cuando hagan su contabilidad, involucren todos estos costos asociados al costo total de su producto, porque cuando de repente hagan su análisis de costo unitario, si no lo contemplaron, no van a hacer eficientemente su costeo de rentabilidad, porque toda la vida estamos sacando márgenes, precios y si el costeo no está bien hecho, después nos metemos en problemas, porque no estamos dando los números correctos. Y entre estos costos vamos a ver 3. Costos de mantenimiento. ¿Qué son estos costos de mantenimiento? Pues el de capital invertido en el inventario, o sea, si voy a invertir en él en el almacenaje, los faltantes, los seguros, impuestos, depreciaciones, eso lo tienen que contemplar, el costo de mantenimiento. Por ejemplo, ¿qué me pasaba cuando trabajé en calzado? Poníamos como muestra un zapato blanco y después de 2 meses ustedes juntaban los 2 zapatos y ya no eran par, uno desteñido y el otro pues blanco. A algunos se les ocurría envolverlos en plástico, la cosa más espantosa, porque
porque no se venden bien, no es una buena imagen. Entonces, esos faltantes, esas pérdidas, pues esas piezas que se quedaban perdidas, tenía que ser absorbida por el resto de las unidades porque ya sabíamos que no las íbamos a poder vender. Si no lo incluyen, van a tener un mal costeo. Los costos de faltantes, importantísimo. Por ejemplo, yo siempre pensé que en los supermercados los faltantes eran los chicles porque estaban a la mano de los niños en las cajas o las uvas que todo el mundo se pasa comiendo. Pero un día hablando con uno de mis alumnos que trabajaban en Walmart me decían que los faltantes más grandes que tenían eran de las bolsas y botes de leche. Y me sorprendí, pero muy razonable. Imagínense, algo de alto costo y de valor y obviamente es muy rentable, entonces, y muy apreciado. Entonces dije, oh, claro, hasta que una vez no vi en internet los videos de cómo se roban esas bolsas, es increíble, usan faldones, usan miles de estrategias. Increíble que los costos de faltantes sean tan elevados. A mí me pasó también con calzado, cuando traíamos zapatos y el Vista quería un zapato en una talla especial, color especial, etcétera, ni modo que íbamos a declararlo pérdida. El costo de esa unidad que se quedaba de muestra, entre comillas, tenía que ser absorbido por todos los demás. Costos de ordenamiento. Hoy en día ordenar productos pues es más sencillo. Antes porque utilizábamos llamadas internacionales, faxes, tiempos, embarques, recepción, muchos costos que eran parte del ordenamiento. Hoy en día es mucho más sencillo, llamadas casi que gratis, internet, es más, hoy en día las llamadas ya creo que son gratis, el internet es lo que es caro, pero quiera que no, el internet tiene un costo y tiene que ser puesto como parte de los costos de ordenamiento. Las llamadas telefónicas y todo eso, papelería, es parte de mis costos. Entonces no los echen como si fuera simple gasto, deberían ser parte del costo de mi inventario para después hacer un eficiente costeo unitario y dar mejores datos o más exactos datos de las rentabilidades. Y por último, hablemos de que algunos costos aumentan al mantener cantidades más pequeñas y otros aumentan cuando el inventario aumenta de tamaño. Por ejemplo, ¿qué costo aumenta al tener cantidades pequeñas? Pues como les digo, si mando a hacer tarjetas de presentación en pequeñas cantidades o algunas cosas que mandamos a hacer en pequeñas cantidades, pues por no hacer más y los montos o los paquetes son más grandes, pues obviamente esto nos sale más caro. Algunos otros aumentan cuando el inventario aumenta de tamaño, que ese es el normal. Mientras más compro, pues más debería aumentar. También hay que tener en cuenta que la relación entre ventas e inventarios es directa. Cualquier incremento en ventas implica un incremento, pero menos que proporcional en inventarios, porque ustedes saben que siempre manejamos márgenes. Entonces, pueden subir las ventas y ese pequeño margen que manejamos de extra puede cubrir ese incremento en ventas. Pero si aumentan mis ventas, es obvio que van a aumentar mis inventarios. Y por último, toquemos el punto de reorden del que les hablé antes, que los sistemas deben de tener. ¿Qué es mi punto de reorden? Pues es el punto que me obliga a ir a colocar una orden, pues para despacho o de producción, para que yo pueda seguir operando sin que me falte producto o seguirlo vendiendo o utilizándolo, no importa, y no quedarme sin el producto mientras que el producto de reemplazo o de relleno llega. Les voy a dar un caso. Si yo, por ejemplo, soy el pediatra que pone inyecciones, necesito jeringas. Asumiendo en promedio que el pediatra pone 200 vacunas a la semana y cuando se le acaban las vacunas y él coloca la orden, desde que coloco la orden hasta que me las despachan, se tardan 15 días. Mi pregunta es, cuando esté poniendo la última vacuna, él debe colocar la orden de compra. Ustedes saben que si eso ocurre, van a pasar 2 semanas que él no puede pues, trabajar ni colocar vacunas. Entonces, ¿cuál es el punto de reorden? Pues el punto donde él puede seguir operando y que nunca le falte producto. En este caso y en este ejemplo, si dijimos que
él utiliza a la semana 200 y se tardan 2 semanas en despacharles, quiere decir que cuando él esté sacando la vacuna o la jeringa número 400, es el punto donde debe colocar su orden de compra para que él en promedio se tarda 2 semanas en que le lleguen y en 2 semanas él utilizó 400 jeringas. Nunca dejó de operar o de trabajar y siempre tuvo producto. ¿Ok? Ese es el punto de reorden. ¿Por qué es tan importante el punto de reorden? Como les digo, porque el punto de reorden es diferente para cada producto y para cada proveedor. Entonces, si yo no tengo sistemas y tengo muchas unidades, cada unidad se produce en diferente forma, me la despachan en diferente forma. Es más, hasta el mismo proveedor me despacha en diferentes tiempos los diferentes productos. Entonces, cada producto tiene su punto de reorden. Y esto, si yo lo quiero manejar en un Excel, el Excel no me dice cuándo es el momento de colocar la orden, solo me dice cuántos tengo. El sistema me debe avisar que es la hora de colocar una orden de compra para que el producto venga y yo nunca me quede sin el producto y no deje de operar. Entonces, un sistema debe saber. ¿Y de qué depende el punto de reorden? Pues no solo del proveedor, cuánto se tarda en dármelo, y segundo, qué tan rápido lo utilizo yo. Porque acuérdense que aunque me lo venda un solo proveedor, me lo puede despachar en diferentes tiempos y yo, aunque compre diferentes cosas a ese mismo proveedor, yo consumo de diferente forma las cosas o los productos. Entonces, ojo, el punto de reorden es crítico y este solo se puede manejar eficientemente con un sistema. El sistema me debe avisar. Es más, este sistema está vivo, por eso es que les digo que manejar inventarios es muy difícil y muy complejo. Y como les digo, si alguien se mete a quererlos eficientizar, va a hacerle generar al negocio mucha ganancia si lo maneja bien. Regresando entonces, el punto de reorden. Si yo cambio de proveedor, el punto de reorden cambia. Si yo cambio de operación o de temporada, de repente en una temporada vendo más o produzco más o los utilizo más estos productos, ese punto de reorden también cambia y debe ser programado. Entonces, como les digo, manejar sistemas de inventarios no es sencillo, es complejo, pero igual se paga porque la eficiencia va amarrada al manejo del inventario. Mucha plata está dormida ahí, entonces tengo que ser eficiente manejándola. Muy bien, jóvenes, con esto termino esta primera parte y seguimos con la siguiente parte la próxima semana en la continuación de la unidad de administración del capital de trabajo. Fin de la primera parte. Habrá continuación. Los espero en la segunda parte de la unidad.